Bienvenidos a Empieza. todos. Es un honor tener al doctor Juan Diego Ciro, anestesiólogo, intensivista y neurointensivista, que es una de las personas que ha promovido el neurocrítico en la ciudad desde hace mucho tiempo, liderando procesos de neurocrítico a nivel del país internacional, y nos va a hablar del apasionante tema del neuromonitoreo. Bienvenido, Juan. Y de parte del programa de la Universidad de Antioquia, de los profesores y de los fellows, muchas gracias por tu conferencia, Juan Diego. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por estar ahí presentes. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos aprendamos. Cada día debemos aprender más de diferentes cosas. En este caso, pues, la apasionante mundo del cerebro. Yo siempre digo que el cerebro es la parte más importante que podemos tener. No, muchas personas no lo comparten, pero simplemente porque tienen alguna razón. Les voy a hacer un esbozo de neuromonitoreo a partir de ciertas cosas de trauma de cráneo y discutir digamos que lo más novedoso que puede ser la relación entre el monitoreo invasivo y el monitoreo no invasivo. Recuerden, la música es una de las terapias que más evidencia tienen cuidado intensivo, posiblemente más evidencia que muchas de las cosas que nosotros utilizamos. Esto es el derrotero que debemos monitorizar desde el punto de vista prehospitalario, en urgencias, cirugía, UCI y una parte muy importante que es la rehabilitación. Esto es lo clásico de nuestros pacientes: presión intracraneana, saturación del bulbo yugular. Tenía un politrauma con trauma de cráneo importante. La historia: 34 años, masculino, soltero, empleado en banco, conducía hacia su hogar, recibe un accidente de tránsito al colisionar con un camión. Entonces, los paramédicos que deben tener en cuenta en el rescate: simplemente el estado de conciencia, el pulso, la respiración, que el paciente no sangre, que no tenga evidencia externa de sangrado y cualquier otro riesgo biológico o etcétera para que el paciente no esté mal lesionado. Todos los inconscientes se van a considerar como traumatizados de cráneo. ¿Dónde debe ser llevado? ¿Por qué y en qué? Pues, en resumen, debe ser llevado a un sitio donde tenga evaluación neuroquirúrgica y tomografía en menos de 6 horas de la lesión. Eh, Esto es para disminuir la mortalidad. Si la persona es llevada inconsciente a un sitio donde no tenga eso y tiene que tener un transporte secundario, tiene un incremento de la mortalidad del 50% en trauma de cráneo severo. Entonces, miren la importancia de eso. Si el transporte es en helicóptero o en ambulancia terrestre, pues en nuestro medio no nos podemos dar esos lujos, pero en los sitios donde se pueden dar esos lujos, el transporte helicoportado, así se demore más, es de menos mortalidad que los pacientes terrestres. Aquí está una revisión sistemática en 12 países donde demuestra que es mejor transportar a las personas en helicóptero, y la razón es que el equipo médico que hace los transportes aéreos tiene más entrenamiento que el personal de área terrestre. Sobre la evaluación prehospitalaria, es muy importante el Glasgow al ingreso, el Glasgow pupilas. Recuerden que hay unos 6 o 7 tipos de Glasgow diferentes. Ahora estamos en boga de un Glasgow que se llama Glasgow pupilas, donde las personas pueden tener menos de 3 de Glasgow, ¿sí? También tenemos el tipo de transporte, donde hay una buena educación, el manejo de la vía aérea, el manejo de la presión arterial, y volvemos a hacer el énfasis aquí en este trabajo: dice que el 50% más mortalidad cuando hay un transporte secundario. Sobre la vía aérea, entonces, es simplemente resumir. Si la persona tiene experiencia y el paciente tiene indicaciones de intubación endotraqueal, el que lo intube, que tenga experiencia y lo lleve a un área hospitalaria, va a tener menos mortalidad que al revés. Si yo no tengo experiencia y intento intubarlo,
ese paciente va a tener más mortalidad. Entonces, la intubación prehospitalaria es buena cuando hay experiencia. Entonces, a urgencias llega este paciente con un Glasgow de 3, apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora de 1, anisocórico. Entonces, aquí sería un Glasgow pupilas de 2, ¿sí? Digamos que con shock taquicárdico, una temperatura normal y una frecuencia respiratoria, digamos que normal. ¿Qué debemos hacer? El paciente no está en paro, no hay que reanimarlo. La vía aérea, pues la aseguramos generalmente con este Glasgow, con un tubo endotraqueal, líquidos endovenosos, vasopresores inotrópicos, lo que necesite el paciente para tener una mejor presión arterial, que enseguida vamos a ver cuál es el límite, y neurológicamente cómo está el paciente, y si cuando ya esté estable le vamos a hacer imágenes, obviamente. Entonces, en urgencias tenemos dos cosas grandes. Uno, determinar la hipoxemia y evitarla. Y dos, la hipotensión. Aquí hay un estudio grande en 10 regiones donde miraron la mortalidad y la discapacidad en pacientes con mayor de 94 de saturación, tenía 18 a 27% de mortalidad, con entre 90 y 94 tenía 30 y 46, y el menor de 90 tenía 50 a 70% de mortalidad. Y con respecto a la presión arterial, menor de 90, 45 a 57, y mayor de 90, solamente 20 o 30. Este trabajo es bastante claro para determinar que los pacientes con hipoxemia y con hipotensión se mueren más. El estudio escandinavo tenía pacientes con TEC hipotensión y sin TEC hipotensión, y trauma sin TEC, donde se vio que se determina la presión arterial sistólica menor de 110 como un mal pronóstico. Ya en el protocolo tenemos que los pacientes entre 49 y 69 pueden tener presión arterial de 100, pero mayores de 70 de 110 y menores de 49 de 110 de sistólica. Estas son las lesiones que tenía ese paciente. Obviamente tenía esquirlas intracraneales, tenía una indicación quirúrgica importante. Las imágenes, definir trauma de cráneo, TAC de cráneo, simple y de columna cervical en todos los que tienen un Glasgow bajito, y ojalá en las primeras 6 horas, lo mismo que la evaluación neuroquirúrgica. Hacer angiotac supraórtico, cuando sospechamos trauma cervical, para evaluar las arterias vertebrales, cuando el paciente tiene una lesión y déficit focal, y descartar una lesión medular. ¿Qué debemos monitorizar? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, la oxigenación, la glucosa, los electrolitos, y si el cerebro los está usando o no los está usando. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a depender de muchas cosas. Y las limitaciones que tenemos en los pacientes neurológicos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque muchos hay que sedarlos, otros hay que hacerle bloqueo neuromuscular y perdemos mucho la evaluación neurológica, porque no podemos reconocer patologías sin un adecuado monitoreo. Por ejemplo, estado epiléptico sin convulsiones, no lo sabemos reconocer clínicamente. Vasoespasmo clínicamente, un paciente sedado es casi imposible. La hipertensión endocraniana intentamos adivinar qué presión tiene, o la hiperemia reactiva tampoco lo podemos evaluar. Y tenemos variabilidad en el observador. La enfermera dice que tiene 10 de Glasgow, el residente dice que 8, el neurocirujano dice que 6 y el intensivista dice que 11. Entonces, en el mismo paciente tenemos dificultades en estas características. También tenemos una tendencia a reconocer los problemas cuando ya han pasado y ya han ocurrido, ¿sí? Entonces, no es bueno, y la neuromonitorización, la mayoría de las cosas es para evaluar la lesión secundaria. No hay en la literatura una evidencia para apoyar una técnica de monitoreo sola sobre todas las otras. Entonces, determinamos el monitoreo multimodal. Desde el punto de vista clínico y el flujo sanguíneo cerebral, estas son las características de la cantidad de flujo que debemos tener para estar normales. Cuando bajamos entre 20 y 50, tenemos somnolencia o agitación. Cuando tenemos entre 15 y 20, están alteraciones eléctricas.
Cuando tenemos entre 6 y 15, tenemos lo que es la penumbra iónica, y cuando tenemos menos de 6 hay lesión de la membrana. Ahora, en el monitoreo clínico para trauma, los pacientes que llegan en coma y tienen menos de 3 años o más de 60 tienen mayor mortalidad. El que tiene alteraciones pupilares tiene mayor mortalidad. El que tiene ausencia de reflejos oculocefálicos o tubovestibulares tiene mayor mortalidad. Entonces, esto solo es desde el punto de vista clínico para determinar la mortalidad. Debemos monitorear la presión arterial para evitar el shock y eventos isquémicos adicionales, para evitar la hipertensión que incremente los hematomas intracerebrales o que tenga hemorragia después de trombolisis. Y nos sirve de guía en pacientes que tenemos que hacerle tratamiento de vasoespasmo o en pacientes con estenosis vasculares críticas para que no tengamos más isquemia. La oximetría, recuerden, la oximetría la determinamos que ojalá sea mayor de 94. La ventilación mecánica, el monitoreo del CO2, nunca bajar de 25, ¿sí? Podría ser transitoria, solamente está autorizada cuando el paciente vaya determinado en la próxima hora al quirófano y se le puede hacer hiperventilación para después descomprimirlo y que sea transitoria esa hiperventilación. Y es muy útil si el paciente tiene 40 de CO2 y lo bajamos a 35, baja muy bien la cantidad de hipertensión endocraniana. La hiperventilación, obviamente, la vasoconstricción que produce da isquemia, así disminuye la PIC, pero el paciente en 6 horas va a estar peor. Siempre conservar parámetros de ventilación mecánica protectiva es lo ideal, e incluso algunos pacientes se pueden hacer decúbito prono en cualquiera de las patologías neurológicas sin tantas complicaciones ni miedo. La temperatura, hay muchos sitios. Ahora podemos utilizar más fácil la temperatura intracerebral, pero puede ser en la arteria pulmonar, orales, timpánicos, vesicales y rectales. Los más acordes con la temperatura cerebral pueden ser los rectales y los intraesofágicos superiores. Son los que más se determinan como que nos pueden servir de temperatura central. La importancia de la temperatura es esta. Muchos pacientes pueden tener neumoencéfalo, el aumento de la temperatura, miren ese globo, como incrementa el volumen. Entonces, simplemente un paciente que tenemos ahí, si le aumentamos un grado de temperatura, el paciente va casi que a duplicar la cantidad de aire que tiene en el cráneo y nos da hipertensión endocraniana de una forma fácil. Bueno, el paciente por alguna razón, seguro en el manejo del shock, mejoró a un Glasgow resucitado a 5, se decide llevar a cirugía, se le hace un drenaje, una limpieza de las esquirlas, cierran los senos paranasales, se afrontan los tejidos y se lleva a UCI. Ahora, en cuidado intensivo, ¿qué tipo de monitoreo y cuál es importante? Si vamos a medir la presión intracraneana, la oxigenación tisular, etcétera, vamos a ver qué vamos a hacer con estos pacientes. Neurocirugía, craniostomía de limpieza. ¿Cierto? Y aquí hay monitorización encefálica y monitorización no encefálica. La monitorización no encefálica es muy importante porque nos mide la presión arterial, la oxigenación, la temperatura, los electrolitos y la glucosa. Y la temperatura encefálica la podemos dividir en técnicas completas, o sea, que nos van a mirar aparentemente todo el cerebro, y técnicas focales. Y ahí están, técnicas completas, la presión intracraneana, la saturación del bulbo jugular, el electroencefalograma, los monitoreo no invasivo sistémico y monitoreo invasivo sistémico, y en verde lo que más corresponde al monitoreo invasivo del sistema nervioso central. La presión intracraneana, no invasiva o invasiva. Entonces es un eterno manejo, y aquí están las diferentes formas de medir la presión intracraneana desde el punto de vista invasivo. Puede ser una presión ventricular o una presión parenquimatosa. Yo soy uno que digo que la presión parenquimatosa, una PIC, a un paciente con Glasgow de menos de 8, posiblemente una PIC parenquimatosa no se le niega a nadie porque es exageradamente sencilla. La dificultad está en que conozcan cómo se calibra el catéter y listo. Pero ahora hay catéteres que no necesitan calibrar, entonces es demasiado fácil. La presión tisular invasiva y la microdiálisis, obviamente en Latinoamérica no tenemos de rutina microdiálisis.
Desde el punto de vista no invasivo, para determinar la PIC, la medición de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcranial y la pupilometría, y ahora aparecen unas diademas que miden las diferentes curvas, o diferente no, la curva de presión intracraneana y sus diferentes aspectos que nos determinan si el paciente tiene una compliance alterada o no, y eso nos ayuda a determinar pacientes que puedan tener hipertensión endocraniana. Sobre el Doppler transcranial, la pupilometría, estos son invasivos y la vaina del nervio óptico son las más prometedoras y recomendadas en la vaina del nervio óptico del Doppler transcranial y en proceso bastante importante la pupilometría. Este es un ejemplo de vaina del nervio óptico. Vamos a tener la medición de la PIC es necesaria en muchos pacientes neurocríticos. El gol estándar sigue siendo el catéter ventricular. La medición de la vaina del nervio óptico es útil para la evaluación de la PIC. Muestra una opción de monitoreo no invasivo, nos ayuda a estar al lado del paciente, lo podemos hacer varias veces al día, es fácil de realizar, de bajo costo, de bajos riesgos y el aprendizaje es relativamente sencillo. En este trabajo hay relación entre la medición de la PIC con la nervio óptico y la PIC ventricular con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 76%. En resumidas cuentas, el que tenga menos de 5.8 no va a tener una PIC mayor de 20, y eso fue estudiado en hemorragia solenoidea, en TEC, en hemorragia intracerebral y en otros tipos de ictus. En cuanto a otro trabajo de pacientes con TEC y pacientes de control, la correlación del tamaño del nervio óptico y la PIC fue muy importante en cuanto a lo que es la medición al ingreso y la medición a las 48 horas. Fue bastante correlacionada, por lo tanto nos sirve mucho en la evaluación de los pacientes. En esta nos muestra la sensibilidad y obviamente decir que no es útil en neuritis óptica, en trauma ocular o en patología local del coso. La distancia de los 3 milímetros, que es simplemente evaluar la ecografía del ojo, mirar el mejor punto donde esté el nervio óptico y la papila, se ve un área mucho más refringente, ahorita posiblemente lo vamos a ver, de ahí se miden 3 milímetros sobre el nervio óptico y ahí se traza una perpendicular para medir la distancia de la vaina del nervio óptico. 3 milímetros lo definieron porque en la tomografía y en la ecografía era donde más coincidencia había en el tamaño de la vaina del nervio óptico. Esta es una fórmula, que si la quieren la aprenden, pero no sirve para aprenderlas nada, que nos puede mostrar una definición del valor de PIC de acuerdo a la medición de la vaina del nervio óptico y una escala donde ven que más de 5 equivale a hipertensión endocraniana, obviamente 7 y 8. Pero esto no es tan tajante. Recuerden que esto es una parte importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me hicieron una medición de estas y me dio 6,5 vaina del nervio óptico. Eso no tiene, pues, no tengo hipertensión endocraniana, pero hay que tener mucha precaución con todo esto. La Brain Trauma Foundation lo utiliza como una parte de alertar si el paciente puede tener una PIC elevada y hacer una invasión del paciente y que no siempre está disponible la PIC invasiva, entonces nos puede seguir de una correlación importante. Bueno. Es una excelente alternativa que la podemos tener y se recomienda para todos los estudios confirmar en el mayor número de enfermos que es. Vamos a ver si esto me corre el video. Ah, no. Este es aquí la papila, todo esto es el nervio óptico. La papila mide en 3 milímetros y después se mide de lado a lado la vaina del nervio óptico. Para el Doppler transcranial, entonces tenemos para definir presión intracraneal es muy útil el índice de pulsatilidad, aunque ese índice de pulsatilidad va a depender mucho del ángulo de disoniación que se le haga a la arteria, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. En trauma de cráneo, por ejemplo, es muy útil
medir la velocidad en las primeras 24 horas. Si la velocidad en la arteria cerebral media es de menos de 34, la debemos mejorar y el paciente va a tener más posibilidad de lesión si tiene menos de 34 de velocidades. Ya después, las 48 hasta las 96 horas, el paciente puede tener un aumento de la velocidad media y eso es muy importante. Y obviamente, si tiene mucha hipertensión, el paciente va evolucionando a una lesión neurológica importante donde vamos viendo cómo los flujos se vuelven hasta reversos. Las ventanas, no voy a explicar mucho, pero simplemente recuerden que hay una transorbitaria para la arteria oftálmica, una suboccipital básicamente para lo que es la basilar y las arterias vertebrales, una transtemporal que es la más usada buscando la cerebral media, la cerebral posterior y la cerebral anterior, y con eso vamos a definir todas estas velocidades dependiendo de la profundidad en los adultos, ¿sí? Y la velocidad característica de cada una de estas arterias. Estos son la ventana transtemporal, la ventana transorbitaria, la ventana occipital, como se supone que lo vamos a ver en el Doppler, ¿sí? También hay que medir la carótida extracraneal para poder definir el índice de Lindegaard, que nos sirve para definir vasoespasmo. Las arterias tienen diferentes ondas según usted donde la vaya a isonar. Y las características de la onda son muy importantes, desde una velocidad sistólica, una velocidad diastólica y una velocidad media. Siempre trabajamos con velocidades medias y con el contorno de la curva es muy importante conocerlo y saberlo. Y también han sacado una fórmula donde el valor de peak es igual a 10.93 por el índice de pulsatilidad menos 1.28. Entonces, todo esto nos puede servir de ayuda para determinar cuando un paciente creemos que tiene hipertensión endocraniana, lo podríamos corroborar con una presión invasiva o simplemente hacerle un seguimiento de acuerdo a las terapias que queramos hacer, pero no dejar el paciente solo sin ningún tipo de monitoreo. Independiente de la patología, el índice de pulsatilidad se relaciona con la presión intracraneana. Este es el trabajo grande que hicieron para determinar eso, ¿sí? ¿Qué utilización tenemos? Obviamente en trauma de cráneo, la medición de flujo que ya les decía, en hemorragia subaracnoidea, yo creo que no debemos tener un paciente con hemorragia subaracnoidea en áreas donde no se pueda medir el Doppler transcraneal, ¿sí? Porque la incidencia de vasoespasmo es muy importante y la lesión del vasoespasmo es muy grave definitivamente. Y puede servirnos como un coadyuvante de la medición de la muerte, complemento de los criterios neurológicos de muerte encefálica para definir la ayuda en los pacientes que pueden ser donantes y determinar la muerte encefálica. Hay una evolución de las ondas hasta tener una inversión del flujo completamente o unos picos sistólicos altos sin nada de flujo. La pupilometría, una parte bastante importante, yo creo que nos ha limitado un poco porque primero no teníamos quien lo distribuyera en Colombia y ahora que lo distribuyen, el valor es de más o menos entre 100 y 120 millones de pesos. Sin estar con un CUPS adecuado es difícil uno rescatar el valor de un equipo de estos, pero tiene muy buena correlación a largo plazo con la morbimortalidad. Vamos a tener la medición de un reflejo pupilar como predictor de mortalidad, sobre todo en trauma encefalocraniano. El reflejo, recuerden que hay un núcleo pupilomotor en el centro del tallo y los nervios oculomotores, el tercero, básicamente el segundo y el tercero para determinar el reflejo pupilar, que dependen de las conexiones que haya en el tallo. La herniaciones y la hipertensión endocraniana van a disminuir el flujo en esas áreas del tallo. También la oxigenación baja en esas áreas, lo que va a dar un retraso en el reflejo pupilar o una disfunción importante de todas estas áreas. Y en el equipo aparece una cosa que se llama el índice pupilar, el índice neurológico pupilar, que se correlaciona
con la PIC, con la presión intracraneana. Aquí está la correlación de las mediciones de los parámetros pupilares y las mediciones de la presión intracraneana. Eso es bastante importante, un buen seguimiento de estos pacientes. Conocer la función pupilar se asocia a los niveles de Glasgow y a los hallazgos en la tomografía. Las medidas normales del índice neurológico pupilar son entre 3 y 5. Menores de 3 se asocian con problemas intracraneanos y básicamente con hipertensión endocraniana. Eso es muy importante para los que tienen pupilómetros. La pupilometría se asoció con la medición de PIC y con el pronóstico a los 6 meses en este trabajo que hicieron solamente en pacientes con TEC. Aquí la reducción de la velocidad de construcción sugiere un efecto de masa o hipertensión endocraniana. La reducción del tamaño pupilar en el menos del 10% sugiere un aumento del volumen intracraneano en estos trabajos bastante bien hechos y determinados por una pupillometría. Ya terminamos el monitoreo no invasivo. Ahora un poco más rápido porque lo conoce un poco más. El monitoreo invasivo de la presión ventricular, la presión parenquimatosa y la presión tisular. Entonces, recuerden que la presión intracraneana, la medición de la presión intracraneana desde el punto de vista, podemos hacerlo en quién tiene riesgo de aumento de la presión intracraneana, cómo el procedimiento de PIC nos puede ayudar en el manejo y si la PIC mejora el pronóstico o no. Simplemente, de todo esto, lo mejor es tener un protocolo. Sirve más tener un protocolo que cualquier otra cosa que tengamos alrededor de medición de la presión intracraneana, porque van a encontrar todas las características desde quienes no la hacen y quienes sí la hacen. Lo importante es que si no se hace la invasiva, tratar de hacer todas las no invasivas. Obviamente las indicaciones siempre han sido muy claras. Pacientes con Glasgow menos de 8 y un TAC anormal, pacientes que tienen un Glasgow menos de 8 y un TAC normal, pero tienen más de 40 años o están chocados o tienen posturas normales, son las indicaciones de PIC. Bueno, ¿dónde podemos? Entonces ahí están las indicaciones al lado izquierdo, en la mitad, los sitios donde se pueden poner un tornillo subdural, un dispositivo epidural, un dispositivo parenquimatoso y obviamente el ventricular, que es el gold estándar. Cuando uno utiliza en talleres los 4 mediciones, la presión ventricular, la parenquimatosa, la epidural y la subdural, la primera que varía de acuerdo a las variaciones que uno le haga al volumen intracraneano es la presión ventricular. Después la parenquimatosa, después la subdural y después, por último, la epidural, que no es una buena medición para la presión intracraneana. Las contraindicaciones están la coagulopatía y la infección en el área quirúrgica, es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí se muestra los diferentes dispositivos y los sitios donde pueden estar todos esos dispositivos. Este es un paciente nuestro donde dibujamos cómo es el sitio para poder poner una presión intracraneana ventricular adecuadamente. Desde los huesos propios de la nariz, por la línea media hacia atrás, 10 centímetros, y lateral a unos 2,5 centímetros, entre 2 y 3 centímetros, una perforación, y de acuerdo a lo que usted vaya a hacer, va a tener una dirección antero-posterior, superior a inferior, y de la parte externa a la parte interna, esa es la dirección. O simplemente lo dirige hacia el conducto auditivo externo contralateral. Y se supone que midiendo en una tomografía a qué distancia está el ventrículo, eso es lo que uno debe colocar, ¿sí? Entonces, si el ventrículo está a 4 centímetros, a los 4 centímetros le va a aparecer líquido, y usted lo puede introducir 1 centímetro, máximo 2 centímetros más. Con eso es suficiente. Y esa sería una técnica buena para ese tipo de cosas. Aquí vemos una tomografía tridimensional, cómo entra un catéter ventricular a un paciente. Y volvemos a repetir las indicaciones. O una indicación muy común es cuando un paciente lo operan y lo dejan sin ningún monitoreo, pero la recomendación es que lo sea en 24 a 48 horas.
esos pacientes, sinceramente, no sabemos para dónde van, ni dónde estamos, ni qué le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es simplemente que un paciente esté, lo tiramos de un 10º piso y vamos en el 8º y todo va perfecto, ¿cierto? Pero cuando lleguemos abajo no vamos a tener nada que hacer. Los monitoreos de PIC con sus pacientes. Entonces, la mayoría de los trabajos parten de que los pacientes con esas indicaciones de PIC les colocan PIC. Pero ahora lo que más se está discutiendo es los diferentes tipos de onda que tenga la presión intracraniana de los pacientes. Y con eso, casi que independiente del valor de PIC que tenga el paciente, se están tomando muchas decisiones. Este es una PIC normal que va a tener un P1, que es el reflejo de la presión sistólica, de la sangre sistólica que llega al cerebro. Un P2, que es el reflejo de cómo se distribuye la sangre en el cerebro, ¿sí? Que lo determinamos como una compliance. Y un P3 es el cierre de la válvula aórtica, la banda dicrótica, y es un reflejo de cómo comienza a disminuir la cantidad de volumen que llegó con la presión sistólica a ese paciente en el cráneo. Esa es la explicación del P1, P2 y P3. Aquí está, compliance y presión diastólica. Hay diferentes ondas. Mire, la segunda onda tiene una peak un poco, el segundo pico es mayor, o sea, tenemos una pobre compliance. Y en la tercera tenemos que una presión 3, un P3, simplemente está más alto y posiblemente tenemos una disminución en el drenaje y el paciente tiene o una obstrucción de una yugular o el paciente está de un lado con una oclusión total o parcial de las yugulares. Entonces, en los curvas, mala compliance, eh, simplemente mal retorno venoso en este P3, ¿cierto? En nuestro caso clínico, entonces, estabilizamos la presión intracraneana menor de 20, con una presión de perfusión entre 65 y 70, y que sigue. Entonces, le vamos a monitorizar la oxigenación, porque vimos que hay unos trabajos que se llaman el BUTS 1 y el BUTS 2, donde nos dicen que los pacientes con presión intracraneana normal y presión de perfusión normal tienen X mortalidad. Pero si a esa presión intracraneana y presión de perfusión cerebral le adicionamos una medición de la oxigenación tisular, los pacientes van a tener menos mortalidad en trauma de cráneo. Entonces, ya tenemos que introyectar e introducir la medición de la presión de la oxigenación cerebral a los pacientes para que les dé mejor resultado. ¿Bien? Como monitorizar el flujo sanguíneo cerebral, que hay muchas cosas, pero para nosotros es muy difícil tener todo ese tipo de cosas y no es tan práctico. Aquí es el bulbo yugular, cómo nos puede determinar, de acuerdo a la diferencia arteriovenosa, al consumo de oxígeno y a la saturación venosa, definir que un paciente tiene isquemia, que esté normal o que tenga hiperemia, solamente con el bulbo yugular. Aquí está un esquema de qué debemos hacer cuando la presión tisular baja, perdón, cuando la saturación yugular baja de 55, y es muy importante, cuando un paciente tiene mayor número de saturaciones de menor de 55, no le va tan bien como el que está completamente normal. El bulbo yugular nos define oligoemia, normal o hiperemia, que es lo que decimos, utilidad del trauma encefalocraniano para diagnosticar la isquemia, para guiar hiperventilación, para guiar reanimación con líquidos, para detectar fístulas, para detectar vasoespasmos, o cuando el paciente va a introducir en coma barbitúrico, debe tener una monitorización de la oxigenación. Es una tomografía tridimensional donde vemos la camisa o el introductor del bulbo yugular y un bulbo yugular. Desde el punto de vista lateral, que ven todo el bulbo yugular, hasta aquí es el introductor. En la parte no invasiva de la oxigenación, perdón, esta es la parte invasiva, esto es la estimación del bulbo yugular y la saturación regional de oxígeno, donde vieron que se podía correlacionar bastante bien y guiados por PET
lo que es la saturación regional, que lo puede hacer con un NIRS o con un inbox, ¿sí? Y la saturación de yugular de oxígeno. Entonces, no podemos sacar una disculpa de que no tenemos bulbo yugular porque podemos conseguir NIRS o inbox para medir la oxigenación de este paciente. También que se habla tanto de la autorregulación, yo no les voy a hablar mucho, pero les voy a decir algunas cosas. Con oximetría transcutánea se puede medir la autorregulación de un paciente. Los pacientes que tienen pérdida de la autorregulación van a tener mayor mortalidad que los que no tienen pérdida de la autorregulación por cualquier causa de lesión neurológica, sea traumática, sea hemorragia subaracnoidea, sea hemorragia cerebral, sea estatus epiléptico, o sea, isquemia y ACV de los pacientes. Entonces, los que no creen en el bulbo yugular, pues van a utilizar Doppler o van a utilizar otra cosa que sea importante para medición del flujo sanguíneo cerebral o la oximetría transcutánea. Y para la medición exclusiva de la presión del oxígeno dentro del parénquima cerebral, tenemos la presión tisular de oxígeno, que se puede hacer por dos equipos, un equipo que se llama Lycox y otro equipo que se llama Neurotren, que es de Radmedics. Uno la hace por una oxidación de los microfilamentos de oro y plata. De acuerdo a esa cantidad de oxidación que tengan esos microfilamentos, vamos a tener en un voltímetro la cantidad de voltios y eso se traduce a un número de presión tisular de oxígeno. Esto es un electrodo de Clark igualito al que hacen en los laboratorios para medir los gases arteriales, simplemente que aquí lo metemos dentro del cerebro con ese tornillo y con ese equipo. Y el otro, el Neurotren, es un dispositivo muy parecido, se pone con un tornillo muy parecido, pero es de luminiscencia. Entonces va a determinar el oxígeno pegado a la hemoglobina y el oxígeno disuelto para ver qué absorbancia tiene y de acuerdo a eso dar un número que nos da la presión tisular de oxígeno. Si la presión tisular está en menor de 15, estamos graves. Lo ideal es que tenga más de 25. ¿Sí? Este es el PUTS 1, que nos mostraba una diferencia de la mortalidad importante. Simplemente yo lo critico mucho porque son dos cortes de diferente tiempo. Una era de los 90 y la otra de los 2010, 2020. Entonces es diferente, pero apareció el BUS 2 en la misma época y nos dio casi que lo mismo, ¿cierto? Entonces nos muestra que cuando guiamos un paciente con presión intracraneana y con presión de perfusión cerebral tenemos ciertos parámetros, pero cuando le adicionamos presión tisular vamos a tener una amplitud grandísima de parámetros y hay un cambio de paradigmas. Cuando medimos la presión tisular, los mismos terapeutas que manejan el soporte ventilatorio se guían ni siquiera por los valores que tenga el ventilador, sino por los valores que cuando cambia el ventilador miran cómo cambia el número de presión tisular de oxígeno. Si les cambia para bajar menos de 25, tienen que volver a los parámetros que tenían antes. Eso es muy bonito y es muy interesante que hay que sacarle más gusto a este tipo de cosas. De acuerdo a la medición de la presión tisular de oxígeno, apareció un algoritmo que no es complejo, va paso a paso cada una de las cosas, pero simplemente aparece una cosa que llama el CIVIC, que es un consenso que hubo en Seattle, y definen tipos de pacientes tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, donde el tipo A es un paciente aliviado, entre comillas, que tiene lesión, pero tiene la presión intracraneana menor de 20 y la presión tisular mayor de 20 o de 25. El tipo B tiene hipertensión endocraniana mayor de 22, pero oxígeno mayor de 20. ¿Qué quiere decir? Que está bien oxigenado, pero que está hipertenso. Entonces hay ciertas cosas, ahí ven que en el tipo B hay un paso 1, paso 2 y paso 3 para hacerle al paciente para bajarle la presión intracraneana. Posiblemente ese paciente se le pueda bajar el CO2 guiado por la presión tisular de oxígeno que no se disminuya.
El paciente con una característica tipo C tiene una baja oxigenación y una presión intracranial normal. A este paciente hay que mejorarle la oxigenación tisular. ¿Con qué? Aumentándole la FiO2 o aumentándole la presión de perfusión cerebral, haciéndole cualquier cosa para que el paciente esté mejor oxigenado y sacarlo de ahí. ¿Sí? Y el paciente D, que es el paciente más complejo, donde está hipertenso endocraniano y desoxigenado, hay que hacerle muchas cosas, incluso hasta craniotomías compresiva o hipotermia o medidas no convencionales del manejo de la hipertensión endocraniana. Entonces, de acuerdo a este CIVIC, es como se están manejando los pacientes en los centros neurocríticos importantes que tienen la mayoría de las cosas. Nuestro paciente le medimos presión tisular de oxígeno y mostró 6. Con el FiO2 mejora, pero se baja otra vez. Con FiO2 del 100% tuvo 24 horas porque necesitaba ese FiO2 para manejar presión tisular mayor de 25. Al cuarto día se le pudo bajar el FiO2 y se le quitó la sedación y este paciente mejoró con aumentarle el FiO2, ¿cierto? Al quinto día se extuba, al sexto día sale de la UCI y sale del hospital sin déficit motor después de entrar con Glasgow de 3. ¿Sí? Tenemos muchos pacientes que pueden entrar con Glasgow de 3 y se define no hacerle nada. A este definimos hacerle al menos sacarlo del shock, mejoró y le hicimos muchas otras cosas que nos demuestran que a los pacientes les podemos hacer las cosas y les va bien. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si nuestro paciente, a pesar de todas estas cosas, no se nos despierta bien y seguimos en un proceso de quitarle los sedantes y maneja bien las presiones y todas las cosas, podemos tener a la mano un electroencefalograma para definir si el paciente puede tener una lesión grave o puede tener un estatus epiléptico como parte del monitoreo de nuestros pacientes. El electroencefalograma, por supuesto, tiene fundamentos neurobiológicos bastante buenos, se correlaciona con la tasa metabólica que hay en esa área, es muy sensible para detectar hipoxemia, es un monitor de actividad convulsiva claramente y nos sirve para localizar muchas lesiones. En estatus epiléptico, obviamente, yo creo que no debemos concebir ningún paciente que ingrese a una UCI con estatus epiléptico sin pedirle ni siquiera un electroencefalograma. Y el monitoreo con videoelectroencefalograma debe ser la rutina para estos pacientes. Pacientes con encefalopatías, pacientes con diagnóstico de isquemia cerebral y obviamente pacientes con muerte encefálica deben llevar electroencefalograma. ¿Qué otras cosas se pueden medir que nos pueden ayudar, pero que no se ha determinado si mejoran o impactan en el pronóstico? Por ejemplo, medir el flujo con Doppler láser o con un flujo dependiente de temperatura. Aquí lo vamos a mostrar. Esta es la característica de un medidor de flujo láser. No lo tenemos, ¿sí? Y por termodilución tampoco lo tenemos, pero se podría medir y hay unos dispositivos que nos miden ese tipo de flujo regional. La resonancia magnética, los potenciales evocados nos pueden servir para definir el trauma difuso, trauma axonal difuso, para el pronóstico o muy útil obviamente en enfermedad isquémica cerebral. Los potenciales evocados en todos los pacientes encefalopáticos debemos tenerlos. Los pacientes que ingresan por síndrome posparo, todos deben tener potenciales evocados somatosensoriales. Hay pacientes que solamente les hacemos el electroencefalograma, está patológico, la resonancia magnética está patológica, y si no le hacemos los potenciales evocados, quedamos con un déficit en el mejor monitor para definir pronóstico de los pacientes que tienen lesiones neurológicas posteriores a eso. El más utilizado, el somatosensorial del nervio mediano, nos sirve para predecir estado vegetativo y para ayudar en el diagnóstico de muerte encefálica, ¿sí? Ya nos quedan otras cosas como son los biomarcadores que están ganando bastante proceso y están apareciendo trabajos donde
la medición de los biomarcadores impacta en el pronóstico a largo plazo. La microdiálisis, como una parte invasiva, no la tenemos, pero es bueno que la conozcan. Es un dispositivo que se mete, se introduce dentro del cráneo similar a la presión tisular de oxígeno y puede tener cuatro puertos, uno para la PIC, otro para la temperatura, otro para drenar y otro para la microdiálisis, perdón, para la presión tisular y otro para la microdiálisis. La microdiálisis es entre 0.3 y 20 centímetros por minuto, generalmente es de Harman, lo lava y usted toma una muestra para detectar glutamato, lactato, glucosa, inosina, piruvato, potasio, etcétera, y de acuerdo fisiológicamente a que usted tenga, por ejemplo, glicerol alto, porque se han destruido muchas membranas, potasio alto, se han destruido muchas células, glutamato alto, porque hay células isquémicas que liberan aminoácidos excitatorios, lactato alto, porque tiene bajo flujo, pero tiene que ser una relación entre lactato piruvato para poder determinar si el paciente tiene isquemia o no tiene isquemia, porque hay muchos pacientes, o muchos no, el cerebro también consume lactato y eso es muy importante. Este es un esquema de la microdiálisis. No les voy a hacer mucho énfasis. La autorregulación, entonces entramos en la medicina personalizada. Va a haber un paciente que tiene una presión de perfusión óptima. ¿Por qué? Porque yo le aumento la presión arterial media, le aumento la presión de perfusión y se aumenta la PIC. La bajo y se normaliza. A cierto punto se queda quietecita y ese es el punto de inflexión máximo. Ahora, le bajo la presión arterial y empieza a bajar la PIC, entonces ahí es el punto de inflexión mínimo. Y en ese punto es la presión de perfusión óptima de un paciente. O lo puede hacer con oxigenación. Empieza a subirle la oxigenación, a subirle la oxigenación, influye en la presión intracraneana. Entonces, ahí va a tener la oxigenación óptima. Cuando usted tiene cambios importantes en la presión intracraneal para arriba o para abajo, ahí va a tener los valores óptimos de oxigenación para el paciente y se determinan con eso. Nos sirve para el pronóstico, la autorregulación, y ahora que vienen los Big Data, nos van a cambiar los parámetros de muchas cosas. En este momento, le creemos a las revisiones sistemáticas y a los metaanálisis. Así eso sea una mezcla de peras con manzanas, de una cantidad de cosas diferentes. Pero, y cuando venga el Big Data, si los datos que le ponemos a eso no son los adecuados, vamos a tener un desastre de cosas, pero simplemente es una cosa que tenemos que poner buenos datos para tener unos buenos resultados, sean buenos, de buen pronóstico, de mal pronóstico, pero que sirvan. Sobre la autorregulación, es muy importante en hemorragia cerebral, en ACV, en hipertensión endocraniana, ¿cierto? Esto es un neuromonitoreo multimodal integrado, que hay unos grupos donde hace una cantidad de cosas y simplemente determinan que la presión intracraneal invasiva sola no sirve para muchas cosas. La autorregulación, presión crítica de cierre, estudio dinámico de las presiones y de los flujos y comparar las medidas de unos y otros equipos. Integración de señales, monitoreo múltiple, monitoreo multimodal. Pues si ni siquiera monitoreamos a nuestros pacientes, creo que estamos a años luz de hacer toda esta integración de señales. Todo esto son cosas que hacen en ciertos centros neurocríticos, en especial en Cambridge, utilizan todo esto, lo llevan a un computador y tienen todo el monitoreo multimodal sincronizado de acuerdo a los pronósticos del paciente. Hay señales análogas y digitales, pero esto no me voy a hacer énfasis en esto para la autorregulación. Simplemente el objetivo de la monitoría neurológica es detectar precozmente las situaciones de hipoxia o de isquemia cerebral, corregirles y evitar un daño cerebral irreversible. El resultado final de nuestros pacientes es multifactorial, ¿sí? El monitoreo cerebral es complejo, la interpretación de los eventos debe ser siempre más precisa, podemos migrar hacia la parte no invasiva, pero eliminando artefactos. Siempre es importante lograr tratamientos proactivos, que en este caso
el neuromonitoreo se va a medir la lesión secundaria para que no aparezca. Necesitamos más investigación, más estandarización. El costo, yo creo que no nos tenemos que preocupar por el costo, sino de la vida de los pacientes, ¿sí? Y en el futuro vamos a tener una cantidad de cosas y simplemente lo que debemos hacer mejor es hacer más talleres. Yo digo, ya en animales no los hago, en maniquís y en otras cosas, tener espacios de estos para discusión y que los pacientes estén mejor, ¿sí? Siempre debemos pensar en utilizar las cosas de forma correcta. Creo que a nadie le ponemos insulina sin medirle la glucosa, le damos antihipertensivos sin medirle la presión arterial, pero si utilizamos manitol y una cantidad de cosas sin medir la presión intracraniana. Entonces no sé por qué. Siempre debemos enseñar y enseñar a disfrutar la vida, ¿sí? Siempre ser amables, hacer que nuestros pacientes sonrían, es lo mejor que podemos hacer por el paciente y por la familia. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que tengamos algunos minutos de discusión. Muchas gracias. ¿A qué no me escucharon? Sí. Muchas gracias, Juan Diego. ¿Hay alguna pregunta por mí? Profesor, no, ¿me escuchan? Sí. Profesor, no, en primera instancia, agradecerle por acompañarnos. Buenas tardes a todos. En primera instancia, agradecerle por tan excelente charla, pues, y ustedes sobre todo, pues, que es uno de los referentes y los pioneros en todo este cuento, pues, de neurocrítico en nuestro medio, ¿cierto? Con respecto, de pronto, profe, usted ya lo mencionaba, pero de pronto como hacer énfasis en esa idea, ¿por qué cree que de pronto en nuestro medio no hemos apoyado o ha crecido, digamos, tanto el valor de los potenciales evocados? Porque pues al tenor pues de la evidencia es una, digamos, una medida diagnóstica que nos puede ayudar a establecer pues, digamos, el pronóstico pues con cierto grado pues de en esos pacientes pues neurocríticos, que a veces es difícil como establecer el pronóstico tempranamente y tomar decisiones pues, en un contexto paciente que a veces es como muy impredecible, pero uno pues lo que lee y realmente pues no es un examen pues muy complejo de realizar, es que el valor tanto predictivo positivo como negativo es muy bueno, ¿cierto? Como para desenlaces neurológicos. ¿Por qué cree usted que de pronto nuestro medio no se hace como con la regularidad que se debiera hacer? Pues, mi opinión es que la parte de fisiatría apenas hace unos 10 años o 12 que se han ido incorporando los fisiatras, no los terapeutas físicos, pues los terapeutas físicos los hemos usufructado hace mucho tiempo, pero los fisiatras más comprometidos con los pacientes neurológicos vienen solamente hace unos 10 años para acá. Y cada vez los tenemos que comprometer más para que ellos sean los que definan una rehabilitación integral de los pacientes y ellos son los que hacen los potenciales evocados. Yo no sé si en muchas instituciones los tengan, pero yo creo que ese es un defecto. Primero, que hay que comprometer más a los fisiatras en el manejo integral de los pacientes. Segundo, que tengamos los dispositivos para hacer los potenciales evocados. Tercero, solamente lo utilizábamos en los pacientes que tenían meningitis para ver cómo era el pronóstico y ni siquiera los somatosensoriales, sino los auditivos, a ver si iba a quedar sordo, los visuales, a ver si iba a quedar con dificultades visuales, pero son herramientas demasiado buenas que nos ayudan para los pronósticos de los pacientes y debemos utilizarlas mucho más. Y lo otro es que no teníamos tanto aguerrimiento por los pacientes del síndrome postparo que los dejábamos tirados al libre albedrío, entre comillas, más tirados todavía que los mismos neurológicos. Entonces,
Cuando ya aparece que los pacientes se les pueden hacer cosas y pueden recuperar, aparecen mucho mejor los trabajos de potencial evocados para estos pacientes, pero en realidad sirven para todos los pacientes neurológicos y digamos que no necesariamente en UCI, pero en la salida de los pacientes de UCI es muy importante para definir el pronóstico y qué tanto vamos a recuperar los pacientes. Pero eso es verdad y yo creo que se debe a que nosotros mismos no hemos incorporado más otro tipo de personas al manejo de los pacientes. La doctora Caterine tiene levantada la Es, mano. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días. Gracias, doctor Ciro, por la presentación. Muy chévere. Yo tengo una inquietud en relación al monitoreo electroencefalográfico. Cuando estamos haciendo tamizajes de eventos no convulsivos, ¿cuántas horas nos sugiere de monitoreo? ¿Cuántas horas lo dejan ustedes? puede que Fermín tenga un concepto diferente, pero para mí los pacientes que le ordenamos neuromonitoreo en cuidado intensivo deben ser mínimo 12 horas. Ojalá sean 24 o 48 horas, porque de acuerdo a eso se van a establecer qué tanto nos va a servir. Por ejemplo, en 6 horas tiene como el 10 o 20% solamente de captar las crisis que pueda tener un paciente. Con 12 horas tiene como el 50 o 60% y con 24 tiene casi el 90%. Entonces, lo ideal sería 24 horas, pero lo mínimo debe ser 12 horas. No sé si Fermín tenga otro concepto. Yo estoy de acuerdo con vos, Juan. Yo pienso que lo que hemos hablado, el videomonitoreo electroencefalográfico dentro de la UCI requiere dos aspectos importantes. Primero, que es la experticia y la interpretación requiere un entrenamiento. Dos, mientras más tiempo tengamos, tenemos más posibilidad de ver tanto las crisis epilépticas, las convulsiones y las no convulsiones, corroborando tanto el videomonitoreo con la parte semiológica como la actividad eléctrica a través del electroencefalograma. Y me has escuchado varias veces que yo soy defensor de que mínimo dentro de la unidad de cuidados intensivos lo debemos hacer 24 horas por la sensibilidad especificidad, que es del 88 al 92%, una especificidad del 99%. Adrián tiene levantada la mano. Adrián, bienvenido. Hola, buenos días. Una presentación, profesor, creo que dejó muy claro lo que es el monitoreo invasivo y no invasivo en unas condiciones donde el trauma cranioencefálico sigue siendo un complejo y donde la mayoría de los pacientes necesitan un equipo multimodal. Este monitoreo nos permite a nosotros tomar decisiones terapéuticas y de seguimiento. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios y cuáles son las virtudes de cada una de estas técnicas. Y es muy importante entender que una técnica sola de pronto se nos queda corta, debido pues a la complejidad del trauma cranioencefálico, de la hemorragia subaracnoidea, del accidente cerebrovascular. Por eso es que ahora el monitoreo multimodal es la estrategia a seguir en estos pacientes con técnicas invasivas y no invasivas. Usted, profe, daba el ejemplo claro y es si nosotros no hacemos un control y un monitoreo de los pacientes con lesiones cerebrales, ¿cómo vamos a guiar nuestra terapéutica? Y el ejemplo que usted ponía de la presión arterial es claro. Si un paciente tiene una emergencia o una crisis hipertensiva y llega a la unidad de cuidados intensivos y no se le hace un monitoreo de la presión, entonces sería injustificado que uno, por ejemplo, dijera, ve hacia el ojo, este paciente, ve, subámosle la betalol, no, bajémosle el nitroprusiato, sin tener una cifra. Y muchos de nuestros pacientes los estamos manejando de forma empírica, teniendo solamente una clínica que se ve afectada por la sedación que el paciente requiere o basándonos en resultados de imágenes y casi siempre tomografía, lo cual solamente nos va a mostrar hallazgos que ya están ocurriendo o que ya están establecidos, más no para prevenirlos. Ese es el llamado entonces al manejo del monitoreo multimodal, una estrategia que nos permite a nosotros tomar decisiones en tiempo real muchas veces, algunas veces prevenir que ocurran y otras veces disminuir ese efecto y ese daño, teniendo en cuenta que lo que
compete a hipotensión, hipoglicemias y trastornos hidroelectrolíticos, pueden afectar negativamente el buen desenlace de estos pacientes. Por lo tanto, si nosotros mantenemos una buena homeostasis cerebral, vamos a permitir un mejor desenlace en estos pacientes. Es un llamado para todos, no solamente los neurointensivistas, los neurocirujanos, los neurólogos, los fisiatras, empecemos a tener en cuenta estas condiciones y estas herramientas, porque es lo que nos va a permitir a nosotros sacar adelante estos casos. Muy bien, yo quiero hacer un comentario adicional desde el punto de vista económico. Muchas de las disculpas del monitoreo son económicas, ¿sí? Hay una revista que se llama Forensis, que habla de todos los muertos que hay en Colombia y todo eso. Y en el 2011 sacó un artículo sobre trauma de cráneo donde decía que los pacientes que tenían trauma encefalocraniano, en promedio, los que salían vivos le valían a Colombia, como si Colombia fuera un sistema de salud unificado, 20 millones de pesos. Y el que se moría le valía 640 millones de pesos. ¿Sí? El que se moría valía todo eso, no por la atención médica, sino por la cantidad de años perdidos de los pacientes que había que pagárselos a la familia. Entonces, eso es simplemente decir que nosotros debemos hacer las cosas mejores para que los pacientes salgan vivos. Ahora, ni siquiera con el exceso de rehabilitación y toda la otra en casa salen más costosos. Lo otro es, si nosotros como médicos no ordenamos lo que necesita un paciente, ¿sí? Los políticos se van a gastar esa plata en otras cosas completamente diferentes. Nosotros tenemos el deber ético, moral y propio de utilizar las cosas bien puestas, bien sedimentadas para utilizarlas en los pacientes. Ahora, la otra cosa es, hicimos un trabajo que es de atención de trauma según los niveles de atención que tenga, los niveles de recursos. Va a salir un segundo trabajo sobre lo mismo y yo les digo, nosotros a nivel de cuidado intensivo tenemos que procurar por tener las mejores cosas que tengan los pacientes, porque estamos en cuidado intensivo y si no lo pedimos nosotros, nadie más lo va a pedir, ¿sí? Y si estuviéramos en un municipio o en un pueblo, solamente podríamos hacer dos cosas, manejar la oxigenación y manejar la presión arterial. Pero como estamos en cuidado intensivo, tenemos que tener un avance que sea acorde con que tengamos el paciente en cuidado intensivo. Que no sea lo mismo tener un paciente en el área prehospitalaria a tenerlo en cuidado intensivo. ¿Sí? Profe, ahí con lo que vos decís, me gustaría hacer hincapié en un trabajo colombiano en el que usted participó, profe, que es el BUSTRAP. Es el BUSTRAP, profe, es una guía tanto para el ambiente prehospitalario, el ambiente de urgencias, el ambiente en quirófano, el ambiente en la unidad de cuidados intensivos, y son una serie de pasos donde se dan unas recomendaciones de cómo se deben manejar los pacientes con trauma cráneoencefálico severo. Es una guía que es gratuita, la pueden bajar, la pueden buscar por internet, es el BUSTRAP y está muy bien realizada porque es el manejo desde el ambiente más austero, donde estamos en un primer nivel, hasta el ambiente con todas las condiciones y herramientas que se necesitan para manejar el paciente cráneoencefálico. Con lo que usted decía, profe, del manejo de los pacientes con monitoreo y el costo, yo creo, profe, que también hay un estudio que se hizo en México de niños con trauma cráneoencefálico y se hizo cuál era el costo adicional que ofrecía el uso del monitoreo no invasivo e invasivo, creo que era invasivo, en estos pacientes pediátricos con TEC. Y en realidad se mostró que estos pacientes, cuando se manejaban con el monitor intraparenquimatoso ventricular, tenían un costo inclusive inferior a los pacientes que no se manejaban con este tipo de tecnologías, debido a que a largo plazo las consecuencias funcionales y en rehabilitación tenían un costo muchísimo mayor en comparación con los niños que tuvieron el catéter, debido a que el tratamiento era dirigido.
Entonces, en ese orden de idea, para el tema económico y para nuestras instituciones, donde de todas maneras sabemos que hay situaciones económicas importantes y apremiantes, pues tenemos una evidencia de que estos pacientes, debido a que tienen un mejor desenlace funcional, entonces pueden tener inclusive unos costos menores a largo plazo. Van a venir a decir a nosotros que es que el BEST-TRIP Trial, el trabajo de Randall Chestnut en el 2012, mostró que era igual si le ponían un catéter para medir la PIC que si les hacíamos un manejo médico. Y eso ha generado una controversia que hasta el sol de hoy se sigue dando en los ambientes académicos. Pero el tema aquí es que también hay una serie de estudios, y a mí uno que me encanta es uno de un grupo sueco, de Roning, era el autor principal, en el 2018, que mostró que los pacientes con trauma craneoencefálico, que uno les ponía un catéter para monitorizar la PIC, tenían una reducción de la mortalidad del 14%. Entonces, cuando a mí me sacan, por ejemplo, los auditores o la gente de costos, ese precio elevado de los catéteres, yo siempre les digo, hay una ventaja de que el paciente con TEC severo sobreviva 14% más que si no se le pone. Si ese paciente fuera su mamá, si ese paciente fuera su esposa, si ese paciente fuera su hijo, ¿a usted le gustaría tener ese 14% de ventaja en sobrevida o no? Porque es que es un dato ya estadísticamente significativo. Se mueren 14% más pacientes que no tienen el catéter y se salvan 14% más pacientes que lo tienen. Y eso ha sido un dato de mucho peso. El valor no lo podemos negar, pero también si nosotros trabajamos con vidas, hay que tener en cuenta que esto nos ofrece una ventaja amplia y es uno de los factores que también tenemos que tener en cuenta. Mire, en costos, un catéter de presión tisular de oxígeno vale más o menos entre 9 y 11 millones de pesos. Pero un diversor de flujo que utilizamos todos los días en neurocrítico vale 25 millones de pesos. Entonces ahí tienen ustedes cuál puede ser la diferencia entre unos y otros. Por aquí preguntaba, yo no sé, Anacle, sobre si la presión intracraneana invasiva la debe poner un neurocirujano o un intensivista. Los neurointensivistas están capacitados para poner presión intracraneana. Los intensivistas no neuros no tienen ese entrenamiento. Lo ideal, si me preguntan a mí, así sea yo uno de los que ponga, lo ideal es que sea un neurocirujano el que lo coloque. Pero si no lo coloca, le toca como a mí, intentar aprender, intentar hablar con los neurocirujanos y ponerlo. Primero porque pues, los pacientes hay que monitorizarlos, hay que hacer las cosas para poder tener unos objetivos claros. Lo que yo hago ahora es, le mido Doppler transcraneal, le hago monitoreo de la vaina del nervio óptico. Si las dos cosas me sugieren hipertensión endocraniana, le sugiero al neurocirujano que le ponga una presión intracraneal. Ese es el proceso un poco más coherente para que ellos, que son reacios a ponerlos, tengan un proceso más fácil de poner el catéter de presión intracraneal. Los neurotraumatólogos, ninguno tiene dificultad en poner un catéter de presión intracraneana. Se han entrenado para eso y les gusta ponerlos. Pero ese es el concepto sobre eso. Juan Carlos, bienvenido al diálogo de neuromonitoreo. Gracias. ¿Cómo me siento de contento escuchando a Adrián con temas tan claros desde que está metiéndole más intensidad al proceso de neuro-UCI? Y también me siento feliz de haber empezado en la UCI del neurológico con Juan Diego por allá en el año 2007, 2008, y escuchar lo que dices, Juan, es verdaderamente lo que se hace aquí. Los que han rotado con nosotros se dan cuenta de que no son extraños la utilización de PIC en la institución, no es extraño la utilización de
videomonitoreo electroencefalográfico. Inicialmente lo hacemos de 12 horas y desde las 12 horas está alterado, pues lo prolongamos a 24 o 48 horas con la ventaja de tener un neurofisiólogo 24 horas disponible, con un neurocirujano 24 horas disponibles en el escenario pues que necesitemos en una u otra situación colocar un catéter de presión intracraneana. Juan Diego los colocó acá cuando estuvo trabajando al principio y ya, como él lo dijo, lo referenciamos más ahora con los neurocirujanos. El Doppler transcraniano, Juan, también nos cambió la vida, tener un ecógrafo en una unidad y poder hacer el Doppler y hacer la medición de la presión a través del análisis de la ojo, pues también nos da otra cantidad adicional de manejo. Y en ese orden de ideas también hay unas patologías que van teniendo más consistencia con este monitoreo multimodal. En ese orden de ideas también los invito a que vean la publicación de la sociedad nuestra, que a través del doctor Andrés Naranjo y el doctor Álvaro Medrano hicimos una publicación sobre el manejo de los tumores posoperatorios en las unidades de cuidado intensivo, y también referenciamos algo sobre lo que es el monitoreo de este tipo de pacientes. Y Juan, creo que la primera adquisición del próximo semestre en el neurológico va a ser un pupilómetro. Está alrededor de $25.000 su adquisición, pero tú bien lo has dicho de todo lo que nos puede generar este equipo para poder tomar decisiones más acertadas. Tenemos otro equipo que lo hemos disfrutado bastante, Juan Diego, que se llama el SetLine de la Casa Comercial Máximo, que nos da onda electroencefalográfica de saturación y espectrograma, que también nos puede decir anticipadamente si hay alteración en las ondas cerebrales o si hay compromiso en la oxigenación. Pero más que eso es el mensaje es que si podemos hacer un monitoreo multimodal en cualquier escenario del paciente neurológico, es fundamental tener esa claridad sobre qué quiero y para dónde voy con el paciente. Por eso me pongo muy emocionado pues salir escuchando cada una de estas conclusiones en estos escenarios del neurointensivismo, y que de una u otra forma en la ciudad tenemos la capacidad de hacerlo. Profe, qué envidia. En realidad el pupilómetro es una de las herramientas que más ha aportado al neuromonitoreo no invasivo, con una ventaja. Se permite detectar cambios antes de que lo demuestren las otras técnicas. Antes de que haya cambios en el Doppler, antes de que haya cambios en la vaina del nervio óptico, el pupilómetro permite detectar cambios a través de alteraciones del NPI y de la velocidad de contracción máxima pupilar. Entonces, tener un equipo de estos nos permitiría a nosotros hacer un monitoreo muy adecuado de los pacientes. Y yo, que tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de estos en la ciudad de Cali, le digo, profesor, que inclusive los pacientes que ya tienen muerte cerebral nos permitiría de pronto tener un examen adicional, porque cuando el paciente tiene muerte cerebral, los valores del pupilómetro objetivamente son 0. Entonces, pacientes que de pronto quedaban la duda, que de pronto no cumplían todos los criterios, la pupilometría no se las hacía a estos pacientes y mostraba 0 reactividad pupilar, lo cual es una prueba adicional que le podría a uno sustentar pues el diagnóstico en casos difíciles de muerte encefálica. Qué envidia, profe, si consiguen un equipo de esos, porque en realidad es una de las herramientas que a mí me voló la mente para el monitoreo de los pacientes neurotrauma, neurocrítico, oncología, SBs, y eso se está manejando a nivel mundial. Yo el mes pasado estuve en West Virginia y allá manejan el pupilómetro. En cada cubículo del paciente neurocrítico hay un pupilómetro y se hace pupilometría horaria, y eso en realidad a ellos les da una información muy valiosa que les permite tomar inclusive decisiones, como les decía, mucho antes de que los otros parámetros inclusive se vieran afectados. Qué envidia, profe.